Gente, hemos recibido nueva info de parte del el director de Overlord, ya que le hicieron una entrevista, da el estreno de la película de Holy Kingdom, que es por cierto el 20 de este mes, 20 de septiembre para Japón y Alemania, para todo público, porque de hecho hoy 12 de septiembre creo que se están estrenando, ¿no? En IMAX. Ah, no, en IMAX se Sí, estrena el 13 de septiembre. ya es hoy, ¿sabes qué? Ah, Ya en claro, es Japón ya hoy son en como que las 6 Japón. de la mañana. Claro, exacto. Claro, claro, claro. Pero bueno, salió de hecho nuevas cositas respecto a la película y vamos a ver qué se menciona. Eh, Mira, esta entrevista fue traída por Comic Natali, que realizó una entrevista exclusiva con Naoto Ito, el director del, del anime, desde la primera temporada y el director de la película. Así que vamos a ver qué tal. Em, Mira, la primera pregunta es, cuéntanos cómo decidiste hacer una versión cinematográfica del popular episodio Arco del Reino Santo, que se describe en los volúmenes 12 y 13 de la novela original. Es la pregunta. Y el director comenta, después de que terminó la tercera temporada de la serie de televisión, se decidió que sería una cuarta temporada y hablamos sobre cómo deberíamos hacerla. En ese momento creo que el trabajo original había sido lanzado hasta el volumen 13, hasta el volumen 9 en la tercera temporada. Se había convertido en anime, y la idea era cubrir aproximadamente 3 volúmenes de la obra original en una temporada. Sin embargo, los volúmenes 12 y 13 son dos partes, por lo que si los incluyes en la serie, una temporada probablemente no sea suficiente. Sin embargo, si lo hiciéramos solo con los volúmenes 10 y 11, nos dijeron que el volumen sería pequeño, que bueno, la temporada sería pequeña o la cantidad de cosas sería pequeña. En ese momento había escuchado rumores de que el volumen 14 concluiría la historia del reino de Restice, que también se describió en los volúmenes 10 y 11. Por lo que si el volumen 14 iba bien, la cuarta temporada se trataría del volumen 10, 11 y 14. Y los volúmenes 2 y 13, que tienen el matiz de ser ediciones extra en cuanto a historia, se saltarán por el momento con la intención de hacerlos como obras independientes. Bueno, hasta cierto punto sentí que sí podía salirme con la mía y no tener que hacerla de esa manera, entonces eso sería todo. El arco del Reino Santo es una historia muy interesante, pero parecía que sería bastante difícil convertirlo en anime debido a la cantidad de material involucrado. Aquí la entrevistadora pregunta, ciertamente al separar el arco del Reino Santo que se desarrolla en el Reino Santo de Roble de la serie de televisión, creo que la cuarta temporada está perfectamente organizada con episodios centrados en el reino y el imperio. Al separar el arco del Reino Santo de la serie de televisión, ¿pensaste desde el principio que querías convertirlo en una versión cinematográfica? El director dice, pensé que habría un OVA, pero pensé que si le añadían algo de estilo y decían, me gustaría que fuera una versión cinematográfica, podría saltearlo. Sin embargo, una vez que terminamos de trabajar en el escenario de la temporada 4, comenzamos a hablar nuevamente sobre qué hacer. Entonces se decidió seguir adelante con una versión cinematográfica, y junto con el anuncio de producción para la cuarta temporada, también se anunció que se haría una versión en cine, y todos a nuestro alrededor se solidificaron, así que no tuvimos más remedio que hacerlo. Le preguntan, ¿te sentiste feliz de que terminara siendo una versión de cine que pudiera producirse a mayor escala en lugar de una ova? Él contesta, si has estado haciendo una serie de televisión y no has obtenido buenos resultados, no podrías desarrollarla de esa manera, y eso es bueno. Sin embargo, también sentí una gran responsabilidad. Eh, a ver, preguntan, me gustaría preguntarte sobre la serie en conjunto, no solo sobre el arco del Reino Santo. Por favor, cuéntanos qué te pareció atractivo de la obra Overlord y qué valoraste al crearla. Contesta. En primer lugar, la novela original escrita por el señor Maruyama es muy interesante. Hay tantos eventos diferentes que están intrincadamente entrelazados. Por eso, al adaptarlo al medio de la animación, sentí que tenía que crearlo de tal manera que pudiera vislumbrar su complejidad. Por otro lado, cuando creo una obra, creo que si puedo captar adecuadamente la complejidad que encuentro interesante, la gente disfrutará viéndola. Le preguntan, los diversos eventos están entrelazados de una manera realmente complicada, por lo que parece difícil eliminar incluso los detalles más pequeños. Él dice, es exactamente como dijiste, pero si incluyes todo no habrá longitud suficiente y no podrás recolectarlo. Es por eso que hago un cierto juicio sobre lo que los espectadores necesitan saber y lo que no necesitan saber.
Incluso cuando se trataba de eliminar algo, consultaba con el profesor Maruyama antes de continuar con el proceso. Le dicen, cuéntanos qué pensaste cuando leíste el arco del Reino Santo, original, sin spoilearlo. Él dice, cuando pensé en convertirlo en anime, pensé que sería difícil tener un personaje principal que abiertamente genere odio. También hay algunos desarrollos ridículos, por lo que sentí que era difícil encontrar un equilibrio al representar cómo los distintos personajes pensaban y actuaban a su manera. Acá dice, por ridículo, supongo, te refieres al desarrollo tipo bomba de partido en el que el personaje principal, Ainz, se le pide ayuda al Reino Santo. Ah, no, por farsa. Te refieres al desarrollo tipo bomba. Entonces, la palabra acá. También hay algunos desarrollos de farsa. Ok. La palabra es farsa en la traducción. Por cierto, está traducido del japonés al español. Te refieres al desarrollo tipo bomba de partido en el que el personaje principal, Ainz, se le pide ayuda del Reino Santo, que ha sido atacado por el demonio Yaldabaoth. Pero Yaldabaoth es en realidad el subordinado de Ainz. Bueno, dice el director, hay bombas de fósforos como esa. Además, les expliqué esto a los actores. Pero en pocas palabras, esta historia trata sobre un niño que es intimidado por su poderoso jefe. ¿Qué? Le preguntan, o le dicen, me gustaría ocultar la segunda mitad del artículo porque podría ser un spoiler, pero es cierto que los nuevos personajes, Remedios Custodio, la comandante de Caballeros del Reino Santo, y su sirvienta, su subordinada más bien, Neya Baraja, están en el centro de la historia. La historia es muy complicada. El personaje principal de la serie Overlord es Ainz, el gobernante del reino mágico de Ainz Olgón, pero en este trabajo Neya y otros también juegan un papel muy importante. Él dice, estoy de acuerdo. Sin embargo, en el trabajo original para el arco del Reino Santo hay partes desde el punto de vista de Ainz y partes desde el punto de vista de Neya, y la historia está bien equilibrada hasta cierto punto. Sin embargo, cuando se trata de convertirlo en una sola película, hay muchas lagunas a la hora de unirlo todo desde el punto de vista de Ainz, y es difícil transmitir qué tipo de historia es. Pensé que sería más fácil de entender si lo hacía más compacto que si lo hacía más largo para compensar esto. Así que decidí resumirlo desde la perspectiva de Neya. Sin embargo, lo difícil fue que era la primera nueva versión cinematográfica y realmente quería convertirla en una película de estrellas, donde los miembros habituales del reparto hubieran interpretado los papeles durante mucho tiempo y los personajes que los fans se han apegado a jugar un papel activo. También sentí que todos estaban felices. Sin embargo, también me siento decepcionado por haber tenido que hacerlo en una forma más distante, porque fue dibujado desde el punto de vista de Neya. Sin embargo, esta serie está basada en la obra original. Incluso si agregan más cosas que no están en la original, no creo que gane mucha simpatía. Ok, la película va a estar principalmente centrado desde el punto de vista de Neya. Le, Ajá. Y otra le, cosa, ahí nos confirma sí, el director que no salió la temporada 4 de inmediato porque querían ver qué hacer. Porque ya ves como sí, dice, volumen 12 y 13. Y ajá, tuvieron que esperar un momento porque les había llegado rumores del autor de que el volumen 14 iba a terminar con la destrucción del reino de sí, 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 Restais. Entonces te da a indicar por qué tardamos tanto tiempo. ¿Ya ves? así es. Ojalá ahora estén desarrollando, que ya estén pensando en una temporada nueva del anime y estén esperando a que Maruyama haga el volumen 17. Ojalá. Eh, Bueno, continúa la entrevistadora. Ainz aparece en muchas escenas como un ayudante del Reino Santo, pero algunos de los subordinados de Ainz aparecen en menos escenas, así que no existe ningún cambio en el trabajo original para convertirlo en una película de estrellas. No entiendo muy bien qué se refiere a película de estrellas. Será más como una película de vista desde muchos puntos, película vista desde muchos puntos de vista. No sé si estoy bueno, yo diciendo creo algo que es redundante. porque Yo creo que es porque a lo mejor los personajes de estrellas que son, ya sabes, ¿no? Ainz y todos los de Nazarick. Supongo que es lo que se quiere Claro, referir. claro. El director dice, consideré agregar algunas escenas originales para que pudieran aparecer personajes más regulares, pero al final no fueron tantas. Oye, quiere decir que hay unas pocas escenas originales. No muchas, pero unas cuantas. Unas pocas, quién sabe, una, dos, tres. Dice, aunque me preocupaba que fuera difícil promocionar la película porque había muy pocas escenas con personajes familiares, me concentré en hacer que la película fuera buena. ¿Vale? Le dicen, en este trabajo el director se encarga tanto del guión como de los storyboards. Sería imposible poner el contenido de dos libros en una película tal como esta, pero
qué tipo de estrategia usaste para compilarlos, además de resumirlo desde la perspectiva de ella, sobre lo cual pregunté antes. Avísame si hay algo en particular de lo que esté consciente. El director dice: en pocas palabras, cuando le explico a la gente cuál es el contenido de los dos libros, nadie entra en grandes detalles. Normalmente cuento una historia que da la impresión de que hubo una escena como esta y hubo una escena como esta y esto es lo que pasó. Y creo que la gente que la escucha entiende que eso es lo que pasó. Se trata la historia. Hice una película con eso. Ok, como que algunas escenas que va a omitir de los volúmenes, entiendo yo que lo que está diciendo él es que van a ser como comentadas para que el espectador se las imagine. Mm, Dice la entrevistadora: ciertamente cuando hablo con la gente naturalmente me concentro en los puntos principales. Dice el director: pensé que con esa estructura funcionaría como una película de 2 horas. Lamentablemente no pude terminarlo en 2 horas. Dice la entrevistadora: la historia principal dura 2 horas y 15 minutos, pero ¿hubo una orden para completarla en 2 horas? Dice el director: hay cuestiones contractuales y medioambientales en en las salas de cine, por lo que casi no se habla de hacer una película de más de 2 horas de duración desde el principio. En la etapa del escenario era una historia complicada, por lo que 90 minutos no eran posibles, pero si fueran 2 horas, tal vez sería posible encajarla con algunos ajustes. Sin embargo, mientras creaba los storyboards, me di cuenta de que era imposible, y después de disculparme con todos, la película terminó durando más de 2 horas. Mira. Eh, Dice el entrevistador: durante el proceso del guión gráfico decidiste que era imposible. El director dice: aunque estaba a la mitad, no quería cortarlo, así que pensé en dibujar el guión gráfico hasta el final y pensar en ello a partir de ahí. Sin embargo, pensé que si mostraba solo los guiones gráficos a los productores, podrían decir algo como: ¿no podría esta parte ser más nítida? Así que les dejé grabar solo las líneas primero. Les mostré la versión editada y traté de calcular cuánto tiempo podría durar. Continúa la entrevistadora: para este trabajo, en lugar de doblar, grabar el diálogo para que coincida con las imágenes, que es común en el anime, usaste pre-scoping, es decir, grabar el diálogo primero y luego crear las imágenes para que coincidan. Ah, mira. El director dice: no todos los cortes están hechos para coincidir con el diálogo, y estrictamente hablando puede ser diferente al prescoping, pero por el momento les pediremos que den sus voces a los guiones gráficos que se han convertido en películas. Déjame hacer el trabajo primero. Por otro lado, lo creé agregando dramatismo en la imagen y ajustando el corte, mientras también hacía preguntas como: después de todos, no será tan corto. Continúa con el proceso de dibujo. Bueno, se entiende, ¿no? Que primero grabaron las voces y después hicieron las imágenes. Curioso. Eh, Sigue el entrevistador. De ahora en adelante, la entrevistadora: de ahora en adelante me gustaría preguntarte sobre los personajes principales. En primer lugar, con respecto al personaje principal, Ainz, ¿cómo percibes su encanto y en qué te concentras en representar, no solo en el arco del Reino Santo, sino a lo largo de toda la serie? Dice el director: a menudo escucho a la gente decir que no saben si es un mal tipo o un buen tipo, pero personalmente lo considero un personaje que fuera de los valores de ser un mal o buen tipo. Creo que simplemente te hace parecer un tipo malo o un aliado de la justicia. Vino del mundo real al mundo del juego y renunció a regresar. Como resultado de rendirme, quiero que todos los que me rodean sean felices y sé cómo se verá ese comportamiento desde afuera. Así que no lo negaré sin importar lo que la gente piense al respecto. Realmente no me importa. Sin embargo, cuando las personas tocan los valores que quieren defender dentro de sí mismas, reaccionan. Creo que eso es algo bastante normal. Bueno, si ser una persona normal conduce a un comportamiento normal, es una historia diferente. Bueno, es básicamente lo que es Sainz, ¿no? Es básicamente: quiero que los que me rodean sean felices y voy a actuar en consecuencia. Y claro, Muy humano, ¿eh? las consecuencias de eso pueden ser muy malas consecuencias para otros. Dice la entrevistadora: cuando una persona común y corriente tiene habilidades inusuales en un mundo de juego inusual, algo extraordinario puede suceder o está sucediendo. El director dice: creo que es normal querer ver hasta qué punto puedes usarlos si tienes habilidades inusuales. Sin embargo, Ainz, supongo, no se conforma con su poder. Ajá.
y trata de controlar la situación que lo rodea. Aunque es un jugador serio, tengo la impresión de que es una persona relativamente normal. Por otro lado, los pensamientos de los personajes que le rodean son muy parciales. Por lo tanto, creo que esto se puede aplicar a la historia de lo que harían los padres si su hijo fueran extremadamente delincuentes o extremadamente talentosos. Vale, dice la entrevistadora. Entonces cuéntanos tus impresiones y puntos importantes sobre Neya, quien es una jugadora clave en el arco del Reino Santo que mencionaste antes. El director dice, en el mejor de los casos, Neya es ingenua, y en el peor es una idiota testaruda. Conce que dijo el director eso, ¿eh? No lo dijo Kev, no lo dije yo, no lo dijo un random, lo dijo el propio director, ¿eh? El entrevistador dice, se ríe. Ja, 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 eso es terrible. Entre paréntesis, risas. Dice el director. Overlord es una obra donde la gente honesta es engañada y la gente estúpida o delirante termina siendo feliz. Así que para ser feliz tienes que ser estúpido en cierto sentido. Por eso no creo que la palabra estúpido en esta obra tenga una connotación muy negativa. Dice la entrevistadora. Ciertamente, tengo la impresión de que los personajes que piensan demasiado las cosas tienen más probabilidades de verse involucrados en eventos difíciles. El director dice, así es. Además, quizás Neya no se comunica mucho con quienes la rodean. Desearía que se hubiera llevado mejor con los otros caballeros santos y hubiera compartido información con ellos, pero no existe tal descripción en la historia original. Estaba creando los guiones gráficos pensando que él, ella tenía un corazón un poco oscuro y una personalidad cercana a lo que se podría llamar un trastorno de la comunicación. Dice la entrevistadora. La persona que interpreta el papel de Neya es Yoshino Aoyama, quien interpretó el personaje principal Bochi-chan, también conocido como Hitori Goto, quien tiene un trastorno de comunicación en el anime Bocchi de Rock. Señora Aoyama. La señora Aoyama fue seleccionada mediante una audición y dice el director. Sí, varias personas participaron en la audición de la cinta. También dibujaba guiones gráficos en casa y pensaba qué tipo de persona encajaría bien, pero en lugar de música de fondo puse algo como YouTube. También escuché a algunos locutores en la radio. También hubo un programa en el que apareció la señora Aoyama. Como parte de la estructura del programa, la señora Aoyama también habló de sus propias historias oscuras de manera autocrítica. Dice la entrevistadora. Esta es probablemente la radio oficial de Bocchi de Rock. Es interesante saber que las actividades relacionadas con Bocchi-chan también están relacionadas con el papel de Neya. Y dice el director, en la radio se habla libremente, lo que puedes ver no solo a los personajes, sino también la verdadera personalidad de los actores. Puedo imaginar que podría ser ese tipo de obra y puedo imaginar el alcance de su actuación, incluida la calidad de su voz, como candidato a la audición. También sugerí otros nombres además de la señora Aoyama, pero cuando escuché los datos que había leído en el manuscrito, pensé que la actuación de ella estaba muy cerca de lo que esperaba. Fue una discusión, pero al final pude continuar con mi opinión. Eh, Dice la entrevistadora. A continuación, ¿puedo preguntarte por Remedios? Dice el director. Remedios, por lo que leí en la Agárrense, historia, ¿eh? por lo que leí en la historia original, es solo una jefa que acosa a las personas con poder. Si hubiera habido más tiempo en el anime, creo que habría aparecido un jefe aún más acosador de poder. Dice la entrevistadora, parece que hay menos escenas así en el anime. Dice el director, presionar a los subordinados, hacer comentarios sarcásticos y regañarlos en presencia de otros. Remedios es muy capaz y confía en sus habilidades, por lo que no puede culpar a nadie más. Debido a que es un personaje así, para ser honesto, a las personas que lo miran no les agrada. Creo que es un personaje con algunos puntos realmente buenos. Dice la entrevistadora, Remedios también tiene puntos fuertes como la lealtad y un fuerte amor familiar. Dice el director, una chica así es una heroína en un anime normal, pero en Overlord está oprimida. Es un personaje tan odiado, así que pensé mucho en qué tipo de enfoque les pediría a los actores que interpretaran ese personaje. Además, también es el personaje que más aparece. Dice la entrevistadora.
La persona que interpreta el papel de Remedios es Hitomi Namatenme. ¿Hubo audiciones para el papel de Remedios? Dice el director. Sí, le pedí al director de sonido, Yuki Gofumi, que pensara algunos nombres y le dijera, me gustaría que invitaras a alguien así. Lo siento porque el manuscrito de la audición para Remedios tenía muchas líneas de gritos y fue una audición que quema muchas calorías. Cuando se trata de líneas como esa, hay dos tipos de actores, los que son discretos, fuertes y autoritarios, y los que son agudos y un poco menos poderosos. Pero Namatenmoku, o sea, Hitomi, tiene una voz fuerte, pero aún así, no sensación de miedo. Pensé que este matiz era bueno. Además, tengo que tener mucho cuidado al pedirle a la gente que elija personas que son odiadas. Sin embargo, Namatenmoku, así le dice a Hitomi por alguna razón, interpretó al personaje principal en la película Precure que dirige anteriormente. Doki Doki Precure Mana Marriage, un vestido de esperanza que conecta con el futuro. Bien. No entiendo esa línea. La entrevistadora dice cura corazón, mana Aida. No sé. Es una Eh, frase de la película. mm, Por eso, es rara. ah, ya, el director Es dice, como decirle, entonces... es como cuando alguien suelta la referencia de una película, una serie, y los que no saben es mm, como, ¿qué dijo? vale, vale, vale. Vale, tiene sentido. Dice el director, entonces tal vez fue un poco más fácil decir lo siento porque él la conocía. Dice la entrevistadora, por cierto, ¿de qué tipo de escena se trataba el guión de la audición de Neya? Dice el director, selecciona algunas escenas donde parece estar un poco en contra de Remedios, escenas al final de la historia y otras escenas donde se pueden ver cambios en la obra. Le dice el entrevistador, aparte de las tres personas que acabo de mencionar, si hay algún personaje en el que le gustaría que nos centremos, háganoslo saber. Dice el director, me pregunto quién es. Hablando del elenco, el señor Satoshi Tsuruoka, quien interpretó al señor demonio de la furia, era como un invitado habitual en Digimon Sabers, de cual fue director de la serie durante mucho tiempo. Me pidieron que entrara. Sabía que era capaz de hacer una variedad de obras, así que le pedí que interpretara ese papel, pensando que sería capaz de hacerlo con habilidad. Dice la entrevistadora. Demiurge, que tiene una profunda conexión con el Señor Demonio de la Ira, aparece en esta obra como Yaldabaoth. Yaldabaoth no apareció en muchas escenas, pero tenía una presencia muy fuerte. Dice el director. Él es el personaje principal detrás de escena. Sin embargo, como comprenderán quienes hayan leído la obra original, el manejo de Demiurge en esta obra es sumamente difícil. Pero había otra manera. Al final siento un poco de pena que Masayuki Kato, quien interpreta a Demiurge y Yaldabaoth, no haya podido decir cierta frase famosa. Eso se refiere a imagino que es la frase de... ¿Cuál? Esta es la frase de que voy a utilizar como un arma. Ajá, que dice, supe la primera vez que la vi que sería una excelente arma. Pero espera un Esa. segundo. Esa frase la dice el señor demonio de la ira, ¿no? Ajá. Pero no, o sea, no es esa frase. Porque claro, contexto. Al parecer hay cierto revuelo porque se cree que esa es la frase que se omite, ¿no? La que dice el señor demonio de la ira. Ajá. Pero aquí en la entrevista está diciendo que, pues el director dice, siento un poco de pena que Masayuki Kato, quien interpretaba a Demiurge, no haya podido decir cierta frase famosa. A mí me da la sensación de que no es esa frase, porque quien interpreta al señor demonio de la ira no es Kato, es Satoshi Tsuruoka, ¿sabes? Ujú. Entonces a lo mejor el demonio de la ira sí dice esa frase. Puede ser. Pero es que te digo, no estoy seguro si a lo mejor no está hablando Ira y a lo mejor alguien por magia está transmitiendo la voz de Demiurgo, ¿sabes? Cuando está hablando la Mm, primera vez. O ¿Será? no sé, como dijo el director, que a lo mejor hizo cambios y a lo mejor Demiurgo antes de transformarse dice esa frase. Bueno, ¿Quién sabe? quién sabe. Porque, Pero la cuestión es esa, porque yo tengo dos opciones, o es sí, esa de la del arma, o cuando, ya sabes, se estampa lo que queda de la pobre reina Calca a Remedios y le dice, ajá, bueno,
ya era hora de que me deshiciera de ella, ¿no? Empezaba a apestar. No sé si a lo mejor también es esa frase, no estoy seguro. Pero muchos dicen que a lo mejor es la primera, la de que cuando la vio la primera vez supo que iba a ser una excelente arma. Entonces ya veremos. Mm, Pues no creo que sea la del arma, porque pues aquí está diciendo pues que o sea, es un actor de voz diferente, pero bueno, igual es imposible saberlo a estas alturas, hasta que se vea la película, ¿sabes? Pero yo pensaría que el señor demonio de la ira sí la dirá, y que se refiere a otra frase en específico de Demiurge, quién sabe cuál sea. Lo descubriremos a lo mejor hoy. Porque los que me dieron los spoilers de Claro, la película también les pregunté eso. De, oye, ¿qué frase es la que se omitió en esta entrevista? ¿Me podían decir? Y pues también como hoy es lo del Premier IMAX, pues no creo que algunos se quieran guardar las sorpresas, ¿no? claro. Vale, bueno, lo descubriremos luego. Dice, continúa el entrevistador, es una escena realmente impactante, y esa frase es muy famosa entre los lectores de la obra original. Claro, es que aquí se refiere a la escena impactante, que es que la escena impactante es la de Calca, ¿no? Bueno, dice el director. Además, cuando le pedía OXT que escribiera el tema principal, dije, OXT es eh, los que hacen el opening de la primera. ¿El opening no era el ending o algo Es así? el No me acuerdo ending. ya. Ya, bueno. Que escribiera el tema principal, dije, quiero que escriban una canción sobre un tipo malo. En cuanto a qué significa exactamente chico malo, se lo dije a OXT. Si escuchas atentamente la letra del tema principal, Wheeler Dealer, comprenderás que el chico malo de esta canción es claramente Demiurge. El tema principal era el tema de Demiurge y pensé que estaría bien para esta película. Esa canción ya salió, solo por revisar en YouTube. A ver. Wheeler Dealer o XT. Salieron los 30 segundos, nada más. Que es ¿Se la oirán? del... Claro, es esa. Esa. No voy a colocar más tiempo porque pues no quiero que me salte copyright. Pero bueno, si colocan Wheeler, Dealer o XT, salen 30 segundos. Básicamente de esa canción. XT ha hecho todos los openings de todas las temporadas excepto el de la tercera. Ya. Ujú. Eh, Continúa la entrevista. El entrevistador, la entrevistadora dice, mencionaste que ese trabajo fue grabado en un formato similar a Presco, pero cuéntanos cualquier cosa que haya sido particularmente impresionante durante la grabación. Dice el director, más que un doblaje normal tuvimos que representar la obra sin que las imágenes se movieran, pero por ejemplo, Shizu, Delta de las Pléyades, habla en un tono relativamente constante, uno tras otro, por lo que las imágenes no se mueven. Eh, Continúa la entrevistadora. Como no tienes que ser consciente de la sincronización de labios, puedes hablar al ritmo en el que Masami Seto, quien interpreta a Shizu, piensa en Shizu. El director dice, así es, así es. En cierto sentido, los personajes regulares pertenecen a los actores, por lo que entienden a sus personajes mejor que yo. Fue muy útil que todos controlaran la duración del diálogo hasta cierto punto. Sin embargo, sentí pena por el señor Ino Satoshi, quien interpreta a Ainz, porque hubo algunas escenas en las que tuve que hacerle peticiones por razones de dirección, diciendo, ¿no es posible hacer la grabación así? Dice la entrevistadora, debido a la actuación del elenco primero, hubo muchas escenas donde las expresiones en la animación eran más expresivas. Dice, director, no hemos podido hacerlo como lo hace Disney, donde todos los cortes están sincronizados con los labios y las imágenes se crean para que coincidan con las líneas. Por ejemplo, si escuchas la obra de un actor y parece obvio que las expresiones faciales no cambian entre esta oración y aquella, debes juzgar de antemano y darle instrucciones al animador para que lo cambie. Dice la entrevistadora, ¿terminaron de grabar todas las líneas en un día? Dice el director, fueron necesarios 2 días completos desde la mañana hasta la noche. Eso fue el año pasado, pero este año agregamos grabaciones adicionales, de la multitud y etc. Respecto a Ella, les pregunté, ¿les gustaría que los matices aquí fueran así? Y volvieron otra vez.
Durante la primera grabación el señor Aoyama estuvo grabando desde la mañana hasta la noche, y al final del segundo día estaba muy cansado, por lo que la escena final fue una relativamente tranquila. Esto no fue malo, pero quería que la obra fuera un poco más poderosa, así que me disculpé, pero pregunté si podía grabar esa escena completa una vez más. Dice la entrevistadora, háganos saber si hay escenas o puntos en particular que le gustaría que la gente viera en los cines. Responde el director. Esa escena es difícil de elegir, pero hay muchas escenas en las que el sonido es realmente sorprendente. No solo las imágenes y las escenas. En cuanto a la música, el señor Shuji Katayama creó una música maravillosa en forma de eh, banda sonora para la película que coincidía con la emoción y la acción de la escena. Además, debido a la cantidad de material involucrado, decidimos pedirle a Grafinica que hicieran el CG. Me gustaría que también vieran la alta calidad. Dice la entrevistadora, este es un estudio que ha participado en muchos trabajos con 3D CG, impresionante. Contesta el director. Además, parece que el director de fotografía, Yoshio Watanabe, estuvo entre el público en el evento de proyección anticipado de la primera temporada. Después de eso, me uní a Madbox, una subsidiaria de Madhouse, y él comenzó a participar en la segunda temporada, y ha sido el director de fotografía desde la cuarta. He estado trabajando con él durante mucho tiempo, así que a veces actúo imprudentemente y pregunto, ¿no es posible hacer algo como esto? Pero al final crea imágenes realmente hermosas. Esta vez los colores y los destellos se agregaron con más cuidado que en la serie, por lo que la pantalla debería ser bastante hermosa. Me gustaría que la vieran en cines también. Dice la entrevistadora, ¿cómo crees que encaja el arco del Reino Santo en la serie Overlord? Responde el director. Por decirlo de forma muy superficial, cronológicamente transcurre entre los episodios 7 y 8 de la cuarta temporada. Entonces, la forma correcta de verlo es ver hasta el episodio 7, luego ver la versión cinematográfica y luego volver al episodio 8. Es una buena manera de conectarse. Sin embargo, cuando veas la cuarta temporada, debes hacerlo de manera que no te moleste tanto. Además, si vuelves a ver la cuarta temporada después de ver la versión cinematográfica, y si la ves antes, hemos incluido representaciones que te harán pensar, ¿este lugar está conectado con esto? Por ejemplo, el lugar donde Neya y Remedios tienen una audiencia con Ainz por primera vez es el lugar que aparece al final de la tercera temporada. El edificio donde se alojan Remedios y sus amigos es una posada para aventureros que ha sido conocida como la Posada del Resplandor Dorado desde la primera temporada. Fue creada como una habitación separada con un interior ligeramente diferente, pero el exterior es lo mismo. Muchos de estos pequeños giros en la trama están tomados desde la serie de televisión, así que espero que los fans también puedan disfrutarlos. Dice la entrevistadora, creo que no solo los fans de Overlord que entienden detalles tan pequeños, sino también las personas que conocerán Overlord por primera vez con este trabajo pueden disfrutarlo lo suficiente siempre que comprendan la configuración básica. Desde el momento en que lo creaste, ¿fuiste consciente de querer convertirlo en un trabajo que incluso los principiantes de Overlord puedan disfrutar? Responde el director. Sí, eso es lo que pretendía. Después de todo, si no conseguimos que gente nueva lo vea, nuestra audiencia será cada vez más limitada. Incluso si no conoces la historia de la serie y la ves como una historia que describe el turbulento destino de una chica llamada Neya, creo que tiene una estructura única como película, y creo que por eso es bien recibida, o será bien recibida. Espero que si obtenemos esa información las cosas resultarán interesantes. Finalmente, dice la entrevistadora, envía un mensaje a todos los que estén leyendo este artículo y están interesados en Overlord, la película, la edición del Reino Santo. Dice el director. Cuando leí el trabajo original del arco del Reino Santo, pensé que era muy interesante, así que pensé en cómo podría transmitir esa diversión y lo convertí en una película. Por lo tanto, me alegraría que hubiera gente que viera la película y la encontrara igualmente interesante. A menudo digo que el trabajo original de Overlord es realmente interesante. Es por eso que tengo curiosidad por saber qué sintieron las personas que han estado viendo desde la serie de televisión después de ver esta película. Y espero que aquellos que la hayan visto estén interesados en ella y quieran probar el trabajo original. Estoy muy feliz por eso. Y ahí termina la entrevista al Sí, director. lo de más abajo no le hagas
No le des importancia porque es de los beneficios de ver la película en IMAX, ¿eh? Ya, sí, sí. Mendiga publicidad descarada. Vale, interesante. Pues ahí nos dio daticos sobre la peli, muy pocos spoilers al respecto. Pero es curioso eso de que también haya pensado en que la gente que nunca ha visto Overlord también pueda entrar, ¿sabes? Que también está dirigida. Y bueno, desde ese punto de vista se comprende al fin y al cabo si va a ser eh, dirigida como desde el punto de vista de ella. Es básicamente en la novela un personaje que entra a Overlord sin saber casi nada sobre Ainz y los hechos que ha ocurrido antes, de dónde ha aparecido. Obviamente ella no sabe absolutamente nada al respecto y llega y lo ve y pues pasa todo lo que pasa, ¿no? Entonces, si es desde el punto de vista en ella, se puede conseguir ese efecto de que la gente que no conoce Overlord pueda también ver, disfrutar y entender la película. Espero que sea así. Ah, ok, bastante curioso. Em, por acá también, en esta otra info que, bueno, por cierto, otra info curiosa es que va a haber una exhibición en la que van a haber preguntas y respuestas a Maruyama. Y lo curioso es que van a haber bocetos de los 19, de 19 de los 41 seres supremos. ¿Por qué esto es interesante? Porque hasta ahora solo se han presentado 16 imágenes. Es decir, que van a haber 3 imágenes nuevas de seres supremos, que no hemos conocido. ¿Quiénes podrían ser? Bueno, ya sería adivinar, ¿no? Pero vamos a tener 3 imágenes más de los seres supremos. Lo cual, bien, estará interesante. Supongo que eso lo tendremos muy pronto. ¿Esta expo cuándo es? ¿Este sábado, creo? Sí, 14. El 10 y algo, ¿no? Así el 14. Nada más que hay una cosita que yo no sabía. De los japoneses que me van a pasar la información de la expo, me dijeron que está prohibido sacar fotos. Y es de, oye, pero de ahí Mm, dicen la página que es exposición, ¿no? Y ujú. pues ya ves que aquí en las exposiciones, pues es normal que la gente tome fotos, ¿no? Entonces no tengo idea por qué, pero van a ver si me pueden dar el favor de sacarle una fotito a esas. Bueno, y también hay una entrevista al actor de Ainz. Oye, pero te digo, Eh, esa entrevista hace que 2 días o uno ajá. generó tanto hater, ¿Por qué? tanta polémica, porque literalmente Hino, ¿no? Satoshi Hino, el actor de voz de Ainz, Ujú. dice que Obero fue uno de los pioneros del Isekai. Dijo Ah, uno, o de los pioneros. Y los hijos de perra de Kudasai pusieron en sus páginas de noticias, por ejemplo en Twitter pusieron, sí, aseguran que Overlord es pionero y se cae, ¿no? Sugiere, ¿no? O dice, o comenta. ya. Y también en su página web dicen se confirma, Overlord es pionero del Isekai. Hijos de perra, no estén generando amayerismo, ¿sabes? En la misma entrevista, Hito dice que Overlord, de como fantasía oscura en un Isekai, fue uno de los pioneros. Porque ya lleva Ya. más de 10 bueno, 10 años en el anime, ¿no? Pero tiene Ajá. más como novela ligera, creo que 15 años o más, o sea, es Sí, como hijos de perro, o sea, no mientan, ¿no? Porque luego ves los comentarios y dicen, no, ¿cómo creen que Over va a ser pionero? ¿Y los animes viejitos qué? ¿Qué pasó con Digimon? Y otros animes que no me sé los nombres. ya. Y mucha gente de, no, sí, o sea, putos japoneses no saben qué es bueno. Típico de que el Isekai esté en decadencia. Y yo de, oigan, tranquilos, o sea, en la entrevista dice que fue uno, no que fue el pionero, ¿saben? Entonces, tranquilo, la comprensión lectora se fue de sabático, cariño. Ah, también fue porque colocaron ahí un titular amarillista, ¿sabes? Ujú, sí, ¿Y qué él habla pero aquí? pues literalmente sí. Porque bueno, no es una entrevista tan larga, pero supongo que no dirá nada demasiado interesante como lo del director. No, pues nada más dice eso de que, ya sabes, ¿no? El resumen de siempre, Overlord ha venido más de 15 Ujú. millones de copias, bla, 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 ¿no? Fantasía Oscura, Ainz es el protagonista y luego de ahí dan a conocer a Ito, ¿no? De que dice que cómo fue que empezó a trabajar en Overlord, dice hace 10 años
me contrataron porque ya sabes, puedo hacer la voz normal y la voz más aguda, ¿no? Ya sabes Ujú. que Ainz en el anime tiene la voz ay, ¿no? Intimidante, ¿no? Cuando es Ainz, ¿no? El gobernante de Nazarick. Y Ajá. está su voz, es Satoru Suzuki, el de, ay, no, qué cagado, ¿no? Tengo miedo. Y la primera de trabajo que hice, que con lo que contó de Overlord, fue en el primer CD Dama, la del árbol maldito, Saito Kual. Y luego de ahí dijeron, oye, pues la voz le queda perfecto, hay que agarrarlo para el anime. Y así empieza a contar lo de eso, de que el anime fue una gran ayuda para su trabajo y que ahí fue donde digo, ¿no? Da el comentario de que para él considera que Overlord fue uno de los pioneros del Isekai, de la Ujú. fantasía oscura y bla, bla, bla. Pero pues ya sabes, amarillismo de lo demás. Sí, aquí la estoy viendo un poco por encima y vale, sí, habla un poco así en general. Habla sobre los 10 años, sobre el CD-drama un poquillo. Y bueno, es una bendición, considerando las típicas obras de fantasía, es una película oscura, fantasía que se centra en personajes que muchas veces son tratados como malos y es un trabajo pionero en términos de transferencia o en términos de Isekai. Es uno de los trabajos pioneros en términos de Isekai, así que al principio me preguntaba cuántas personas lo aceptarían. Sin embargo, pensé que era un trabajo muy interesante, así que si lo vieras definitivamente te engancharías. Y bueno, habla un poco así en general. La oscura visión del mundo de Overlord es una gran atracción, pero ese no es el único atractivo. Creo que lo más importante es la descripción psicológica detallada. Lo interesante de ese trabajo es que los movimientos emocionales detrás de las conversaciones están cuidadosamente pensados. Los verdaderos sentimientos escondidos detrás de las acciones y palabras superficiales. Es muy interesante ver los conflictos entre los distintos personajes, sus interacciones entre sí, sus tácticas. También agrega la frialdad y el poder de la fantasía clásica. Desde el principio sentí que era interesante lo bien que se entrelazaron y progresaron. Ugane Maruyama, el creador de Overlord, realmente es sorprendente. Se habla un poco así en general. Y luego más abajo habla un poco sobre Yoshino Oyama, quien interpretó a Bochi de Rock. Dice en ella es un papel muy difícil de interpretar ya que se enamora de Heinz mientras se preocupa por su propia educación y posición. Conocí a Oyama-san en sitios de doblaje y una vez más sentí que ella era increíble. No tiene mucho que destacar en la serie de televisión, pero ella fue un papel importante en la película. Creo que la ternura y la habilidad de Shizu estarán bien retratadas. Bueno, aquí cambia un poco de tema, por lo que habrá más fanáticos de Shizu. Todos ellos son actores increíbles, así que lo creo. Estoy aprendiendo de ellos y me inspiran. Interpretan personajes con fuertes peculiaridades con una precisión exquisita. Overlord, que es atractivo de ver, también es un anime que lucirá genial en los cines. Creo que el impacto de las batallas, las calles del Reino Santo y la atmósfera diferente del país mágico donde se encuentran las fuerzas de Nazarick se verán más efectivamente en la pantalla del cine. Esperamos que los fanáticos que han amado Overlord durante los últimos 10 años puedan verlo de manera más efectiva. El personal y el elenco trabajaron juntos con gran entusiasmo para expresar su gratitud a todos. Esperemos que mucha gente lo disfrute. Y pues sí, gente, hemos tenido estas entrevistas bastante geniales y mucha información al respecto. La película se estrenará muy pronto, así que pues nada, veremos qué tal y gracias a Lobato por traerme la info. Y obviamente cuando De haya nuevo nada. info, me interesa mucho lo que vaya a decir Maruyama. Obviamente lo intentaré traérselo a todos ustedes.